Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto producido por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Llegamos a la lección número 8, Instruyendo a los discípulos, parte 2. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Safeliz para estar atentos a todas las novedades editoriales. El versículo de memoria, Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta semana nos vamos a centrar en el capítulo 10 de Marcos. Este capítulo va a cerrar una sección justamente en la que Jesús instruye sobre la importancia del discipulado y la preparación para la cruz. Si la primera parte era respecto a la identidad, en esta parte tiene que ver con el discipulado y vamos a encontrar fariseos preguntan sobre el divorcio, un rico pregunta a Jesús sobre la vida eterna, la curación del ciego, Bartimeo, y todo esto de alguna forma nos va a ayudar en esta sección de Marcos tan importante a entender los desafíos que conlleva el discipulado y en este caso cómo apuntaba todo al sacrificio de Jesús para la salvación de toda la humanidad. No te pierdas el resto de la semana. Amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática, llegamos al domingo 18 de agosto, el plan de Dios para el matrimonio. En este caso se estudia el pasaje de Marcos 10, versículos del 1 al 12, donde queda registrada la pregunta de los fariseos respecto al divorcio. Si era lícito el divorcio y por qué causa. En aquel tiempo había dos grandes corrientes de opinión respecto a dos grandes maestros, Hillel y Shammai. Shammai era más restrictivo y de alguna forma permitía el divorcio en el caso de infecundidad, ¿verdad? Cuando no se podían tener hijos, abandono afectivo o infidelidad. En el caso de Hillel era bastante más liberal y permitía casi por cualquier causa, aunque complicaba un poco el proceso de divorcio. En todo caso, cuando llegan a Jesús hay una clara intención de entramparlo de nuevo, y entre otras cosas porque estaba Herodes Antipas en aquel territorio que se había divorciado y se había casado con la mujer de su hermano. Así que la pregunta de los fariseos, aparte de un interés personal, tenía un interés político casi para entrampar a Jesús. Jesús elude la pregunta directa con ese planteamiento que le habían hecho, el pasaje de Deuteronomio, ¿verdad? Y Jesús va al origen. Y es muy interesante porque en esa época es como que lo que era anterior como argumento tenía más valor. Ellos llegan a Moisés y Jesús va al principio. Al principio, Génesis 1 y 2, donde encontramos el ideal de Dios para el matrimonio. Y es en el principio donde encontramos justamente esta propuesta de que el hombre y la mujer, un hombre y una mujer, exclusivamente, ¿verdad?, dos individuos, se unan en matrimonio y sean una sola carne, a todos los niveles, físico, mental, social y espiritual. Este concepto de unidad es la esencia del matrimonio que Dios soñó. Así fue creado el matrimonio, con vocación de eternidad, y la propuesta justamente es que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Amigos, llegamos al lunes 19 de agosto, continuando con la Escuela Sabática, Jesús y los niños. Este pasaje se centra en Marcos 10, versículos 13 al 16. Los niños eran muy deseados, los hijos eran muy deseados en esa época, pues por todo lo que representaba a nivel familiar, a nivel social, la herencia, incluso la ayuda, el cuidado. La riqueza de una familia tenía que ver con el número de niños, ¿verdad? Sobre todo niños y no niñas, como en tantas culturas tan patriarcal, ¿verdad? El varón tenía más valor que la niña, que las mujeres, y esto es algo con lo que hemos tenido que convivir durante toda la historia. En ese sentido, a pesar de que los niños, los hijos eran deseados, después tenían un valor social mínimo. Estaban casi vinculados con los esclavos. Había prácticas muy crueles en esa época de que los niños, deformes o no deseados eran abandonados, algunos los recogían y eran usados como esclavos. Bueno, una época muy dura en ese sentido para la infancia. Es como que los discípulos, a pesar de la enseñanza de Jesús en Marcos 9 sobre la importancia de recibir el reino de los cielos como un niño, no entienden ese valor que Jesús da a los niños y cuando se le acercan en Marcos 10 es como que intentan evitarlo. Quizá para proteger a Jesús, quizá pensaban que no era importante para ellos o que no tenían tiempo, pero Jesús se indigna. Se equivocan con Él, porque Él está tratando de enseñarles
la importancia de los niños, de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los niños, es de los que aceptan precisamente el reino como un regalo, con la ilusión de un niño. Es muy bonito este pasaje en el que Jesús se vincula con ellos. Quiere que vengan, no quiere que nadie impida el acceso de los niños a Él mismo. Y hay un párrafo de Elena de White con el que termina este día la escuela sabática tremendo. Dice, cuidaos de dar una imagen errónea, ¿verdad?, de Jesús con vuestro carácter. Dice, no sea causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si ustedes estuvieran allí. No hablen de religión como de algo que los niños no pueden comprender. Qué importante es que podamos dar un buen testimonio a nuestros hijos, a los niños, y que no impidamos de ninguna forma en nuestra vida que los niños se acerquen a Dios. Amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática, llegamos al martes 20 de agosto, la mejor inversión. El episodio se encuentra en Marcos 10, versículo 17 al 31, y tiene que ver cuando llega alguien corriendo, se postra y le hace la pregunta de las preguntas, la pregunta de todos los tiempos en el versículo 17. Llegó uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Estos requerimientos, Jesús responde a esta pregunta justamente dirigiéndole al decálogo. Nuevamente el hombre muestra ese idealismo, ¿verdad?, diciéndole que esto ya lo he guardado yo, desde niño he guardado esto. Y este joven rico, de alguna forma, no entiende que no lo ha hecho. Marcos es el único de los evangelios que señala que Jesús amó, ¿verdad? Jesús amó a este joven. Y de alguna forma señala aquello que los separaba. Y Jesús le lanza el desafío diciéndole que venda todo lo que tiene, que lo dé a los pobres y le siga, y ahí se marchó triste. Este joven se marchó triste y de alguna forma queda retratado que no cumplía la ley porque el primero de los mandamientos, ¿verdad?, había sido transgredido. Él había convertido a las riquezas en su ídolo. Así que no tenía a Dios en primer lugar en su vida. Es triste ese pasaje porque justamente muestra la esencia del ser humano que se acerca allí y dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Y cree que ha cumplido la ley cumpliendo los mandamientos, pero en realidad no los ha cumplido porque le falta lo más importante, que es el amor en su corazón y es el deseo de servir a Dios. Sin eso ya podemos intentar cumplir todos los mandamientos del mundo, que estamos muy lejos del reino de los cielos. Los discípulos se quedan atónitos, ¿verdad?, ante esa situación. Pero entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús aprovecha en 10:27 para lanzar una frase tremenda en el espacio y el tiempo. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todo es posible para Dios y la clave es la fe, la clave es la entrega de la persona realmente al Señor. De alguna forma, Pedro dice, bueno, y entonces nosotros que le hemos dado todo, ¿qué tendremos?, ¿no? Y Jesús también responde con esto de que nada se compara con lo que recibiremos en la tierra nueva, en el mundo futuro, en el versículo 30. En ese sentido, la muerte de Jesús es lo que resuelve el problema de nuestra situación, es lo que da sentido a toda nuestra existencia y todo lo que nos permite cumplir la ley de forma genuina, con Jesús en nuestro corazón, y así responder de una vez por todas a qué hace falta para heredar la vida eterna, que es tener fe en Jesús y cumplir los mandamientos por amor. Amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al miércoles 21 de agosto. ¿Puedes beber mi copa? Se encuentra el episodio en Marcos 10, versículos 32 al 45. Jesús se va acercando a Jerusalén, cada vez es más claro con las descripciones de lo que le va a ocurrir, pero los discípulos parecen, como comentábamos hace unos días, parecen no enterarse, parecen mirar para otro lado, parecen no entender realmente lo que Jesús le está transmitiendo. En ese contexto se acercan Jacobo y Juan a Jesús con una pregunta: ¿cómo se puede hacer para sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino de los cielos? Jesús, con ternura, ¿verdad?, con cariño, responde diciendo: no sé si estáis capacitados, ¿sois capaces de beber la copa o ser bautizados con mi bautismo? Y ellos responden, quizá con ignorancia, ¿verdad? Sí, podemos. Esa sensación de
pues sí, lo que haga falta. Había un espíritu genuino en su corazón que Jesús discierne, pero a pesar de eso, pues les dice, bueno, pues así será. Y lo que es curioso es que Jacobo fue el primero que murió y Juan fue el que más tiempo tuvo que padecer persecución, fue el último de los discípulos que murió. En ese sentido, los discípulos, cuando se enteran de que Jacobo y Juan han tenido esa conversación que aparentemente los pone en ventaja, ¿verdad?, en esa carrera por ser el primero, pues se enfadan un montón, se enojan. Así que Jesús tiene que de nuevo reunir a los discípulos y explicarles que el reino de los cielos no tiene que ver con esto, no tiene que ver con señorearse, no tiene que ver con el poder, no tiene que ver con la fama, no tiene nada que ver con lo que ellos esperaban, sino que tiene que ver con el servicio, con el servicio. Así que el mensaje que dio a ellos sigue siendo útil para nosotros. El reino de los cielos tiene que ver con entregarnos con humildad al servicio a los demás. Amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática con el jueves 22 de agosto. ¿Qué quieres que te haga? El episodio se encuentra en Marcos 10, versículos 46 al 52. Durante todo el Evangelio de Marcos estamos viendo cómo Jesús mantiene con excepciones la petición de que no revelen su identidad, para evitar esa confrontación de expectativas de la que hemos hablado hace unos días. En este caso lo que encontramos es que el ciego, Bartimeo, que está a orillas del camino, empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, el versículo 47, y es casi la gente, en esta curiosidad del relato, la que le pide que guarde silencio. Este silencio en Marcos le pide que guarde silencio, y lejos de eso Bartimeo ni se inmuta, sino que vuelve a gritar con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. La noción del Hijo de David tenía dos connotaciones en aquel tiempo. En primer lugar, la noción de restaurador del reino, la restauración del rey en el trono de Israel, y en segundo lugar, que ese restaurador iba a tener capacidad de sanar y expulsar demonios. Así que esa declaración de Hijo de David tenía connotaciones mesiánicas, por así decirlo, en aquel tiempo. Cuando se acerca a Jesús, Bartimeo tira la capa a sus pies, era un símbolo de me rindo, ¿verdad? Todo lo que tengo, lo único que tengo, lo pongo a tus pies, y tenía fe en que Jesús lo iba a sanar. Así es, le pide: ¿qué quieres que te haga? Y él dice que recobre la vista, así que Jesús le devuelve la vista. Y inmediatamente Bartimeo recibe la vista y sigue en ese camino, en el camino a Jesús. Este episodio cierra la sección, ¿verdad?, que se abrió en el capítulo 8 con la curación de otro ciego, así que cerramos esta noción de la importancia de la visión espiritual en el discipulado de Jesús. Hola amigos, llegamos al final del estudio de esta semana, de la lección 8, del viernes 23 de agosto. Se nos propone la lectura de dos pasajes del Deseo de todas las gentes. Uno tiene que ver con los niños. Dice: donde quiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Es muy bonito pensar que Jesús tenía una actitud, un rostro, unos modales que lograban esa cercanía. Los niños no se suelen acercar, y lo sabéis, a personas rudas, personas distantes, personas frías, serias. Jesús tenía algo especial y atraía a los niños a su alrededor, y lo bonito es que, lejos de apartarlos, le encantaban. A Jesús le encantaban, le encantan hoy en día también los niños, la pureza de su corazón, y esto es precioso. Y por otro lado, respecto al joven rico, ¿verdad?, que se acerca a Jesús pretendiendo ganarse la salvación con todo lo que había hecho él, y Jesús desmonta ese planteamiento y les recuerda que le falta lo más importante. Dice: no puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo, y es muy bonito como Jesús lo presenta justamente en el contexto de entregar lo que tienes, que te separe de Jesús, y finalmente obedecer por amor. La obediencia por amor es la otra cara de la fe. La fe y las obras, ese debate histórico, es la fe la que nos salva, pero una fe viva siempre transforma nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra vida entera, y la hace semejante a Jesús.